maldición china que le desea al otro: te deseo que te toque un tiempo interesante, una época interesante, porque se ve que para ellos lo interesante tiene que ver con lo intenso y con que, bueno, hay que ver qué saca cada persona de sí para afrontar tiempos interesantes, por decir algo que podría parecer un eufemismo, ¿no? Sin lugar a dudas, estamos frente a un protagonista de un tiempo interesante, por decir una palabra, ¿no? Sí, yo creo que una de las características que lo hace interesante, si es que a uno le gusta vivir en la incertidumbre, lo que hay una gran dosis de incertidumbre acerca de lo que nos va a pasar, ¿no es cierto? Con un aditamento que es que, como decía Ortega, lo que antes tardaba medio siglo en suceder, ahora pasa en un año, en dos, y entonces todo se hace bastante más difícil de prever y de entender, ¿no? Así que es una de las características de este tiempo, y como no la podemos cambiar, tenemos que tratar de adaptarnos, ¿no? De navegar en esas olas. Sí, de navegar, de tener la mente abierta, tratar de entender algún signo para hacia dónde vamos. Bueno, de eso se trata. Nuestra democracia, comparada con otras, sigue siendo joven, pero ya no tan débil como lo era al principio. 1983, gran euforia, gran fervor, gran alivio en un punto, pero no era como en las películas de amor que con el beso ya estaba. No, ahí empezaban algunos problemas. Para ese entonces sería el ministro de Defensa más joven, no sé si de la historia, pero joven, ¿no? Más joven que los predecesores, seguro. Sí, sí, era el más joven de la historia. De la historia. En realidad, fue una época muy, muy compleja. La relación entre civiles y militares era muy difícil, salíamos de una época muy dura. Y yo llegué al Ministerio de Defensa. El primer ministro de Defensa fue Raúl Borrás, que era un amigo mío, que impensadamente muere al año de asumir. Yo tenía 42 años. Y no había mucha gente que desde el radicalismo, desde la política, se había ocupado de los temas de defensa. Así que cuando muere Borrás, Alfonsín lo pone de ministro a Roque Carranza, pero me dice, pero vos quedate porque sos el que está más en el tema. Y Roque Carranza asume en mayo del 85 y se muere en febrero del 86, en 6 meses. Y entonces Alfonsín me dice, mirá, dice, vos no podés mandar a generales con 43 años y tienen 60, sobre todo con toda la situación que estábamos viviendo. Y lo designa Germán López. Borrás a la cabeza política de Alfonsín, Carranza a la cabeza económica y Germán López a la cabeza ética. Y yo estaba ahí. Y Roque Carranza y se muere, se enferma y renuncia en julio y muere en agosto. Y yo entonces soy ministro de Defensa con 43 años y luego de 3 muertes en menos de un año y medio. Así que aparte de haber perdido a gente muy querida, bueno, el pronóstico no era muy alentador, ¿no? Y bueno, y así fue como fui ministro a los 43 años. Y después otra cosa bastante poco común, nada común, es que fui ministro de 3 presidentes, porque luego fui ministro de De la Rúa y luego de Duhalde, así que bueno. Ahí ya vamos a llegar, ¿no? Porque me imagino que en los 80 no imaginaba que iba a ser ministro de Duhalde, no se lo imaginaba. Sí, se hace una experiencia, ¿no es cierto? Y la verdad es que el tema militar en la época de la época de Duhalde era muy distinto al época de Alfonsín. De eso quería hablar.
¿Cómo eran esos militares? ¿Metían miedo? Mira, es un poco complejo lo que te voy a contar, porque yo venía de las antípodas, o sea, durante el proceso militar, yo soy abogado y era uno de los pocos que defendíamos a los presos políticos, metíamos recursos de habeas corpus. Antes de seguir, ¿me puede explicar qué es un habeas corpus? Un habeas corpus es un remedio judicial en donde hay una persona que no se sabe dónde está, entonces vos te presentás ante un juez para que ese juez te diga dónde está. Esto pasó, la primera vez que me pasó eso fue con mi abuelo. Porque fíjate vos que la vida mía tiene una enorme vinculación con la política, pero también con las formas de violencia que la política tiene en la Argentina. Yo soy de una familia radical, mi abuelo fue diputado radical y y obviamente era opositor a Perón. Y en el año 49, yo tenía 7 años, un día mi abuelo lo metieron preso. Yo estaba convencido hasta ese día que los presos eran los delincuentes. Bueno, mi abuelo lo metieron preso, nunca supimos por qué. Estuvo 2 meses preso, nosotros no sabíamos dónde estaba, y un día así como se lo llevaron apareció de nuevo. Y luego de eso, en la época dura del peronismo, en el 55, mi casa, yo era de Pergamino, la habían pintado con alquitrán negro, porque era la casa que iban a quemar cuando Perón diera la orden. De tal manera que la política y la violencia conmigo estaba muy vinculada, ¿no? Y bueno, luego de eso vino la primera desaparición de personas en la época de Lanús, que desapareció Enrique Pujals, que es un compañero mío de fútbol, jugamos al fútbol juntos, y también estuve vinculado a... ¿Desaparecía gente ya en ese momento? Sí, el primer desaparecido de la Argentina se llamaba Enrique Pujals, era de Pergamino, y estaba en el mismo, íbamos en el colegio secundario, y luego de eso se empezaron las racias, y un día vino un equipo de estos que andaban dando vueltas y se llevaron a unas chicas de la casa. Y se las llevaron por antecedentes comunistas, porque habían encontrado en la casa un disco de los Beatles que se llamaba Revolver. No. Entonces las llevaron, pero por suerte todavía en esa época funcionaban los tribunales y vinimos a Buenos Aires a defenderlas. La Cámara que las había detenido ordenó la inmediata liberación y a mí me informaron que tenía que buscar a las detenidas libres en Coordinación Federal. Entonces fui a Coordinación Federal y me metieron preso a mí. Entonces, porque algo habrá hecho. Eso sí. Si es amigo de estas, algo habrá hecho. Claro. ¿Tenía el pelo largo, por ejemplo? Porque eso era muy mal visto. Barba, pelo largo. Sí, por supuesto. Y bueno, y me metieron preso y me hicieron firmar un papel que había estado detenido por haber defendido a personas acusadas de comunistas. Pero no eran, bueno, estaban acusadas. Así y eso que, quedaba asentado. Sí, me hicieron firmar y el señor que me atendió me dijo, bueno, esto va a quedar para siempre en su prontuario. Después vino la época de Cámpora, se quemaron supuestamente todos los antecedentes, y ya ministro tuve que viajar una vez a Estados Unidos, me habían invitado, y voy a tramitar mi pasaporte, voy a la policía, abren mi cajoncito y estaba... No, defensor de comunistas, por un disco de los Beatles, eso sí que es una locura. ¿Eh? Pero son todas historias, viste, que te van formando. Pero para conducir el sector militar en una época tan compleja,
yo soy abogado y lo primero que tenés que hacer para enfrentar un juicio es entender a tu oponente, entenderlo. Y lo que yo hice, o traté de hacer por lo menos, es también entender la mentalidad militar. Porque si vos no entendés la mentalidad de a quien conducís, no podés. Así que eso me ayudó mucho a entender. Y también me ayudó, ¿sabes qué? A tratar de abarcar la historia completa de la Argentina. Me parece que uno de los defectos que tenemos en la Argentina es que la historia que se estaba relatando, sobre todo en la última década, es una historia demasiado parcial, en donde hay personajes como de Villiquen, en donde están los buenos y los malos, y no hay matices. Y la verdad es que hay matices, hay mayor responsabilidad y menor responsabilidad, pero no le hace bien a la Argentina una lectura hemipléjica de la historia. Y bueno, así estamos. Bueno, también durante muchos años era imposible escuchar algo que se opusiera a los militares porque no había voces, no había libertad, no había canales que no respondieran a ellos. Pero volvamos al tiempo de abogado durante la dictadura presentando habeas corpus, porque ahí es donde yo interrumpí. ¿Por qué pasa eso? ¿Solamente por ese recuerdo de un abuelo injustamente preso cuando tenía apenas 7 años? ¿O porque venían a verlo? ¿O porque eran, no sé, sabía más de lo que sabía la mayoría? No, lo de mi experiencia de los 7 años, no creo que pesara demasiado. Lo que pasa es que yo me tomé un poco en serio, es decir, yo estudié abogacía y soy abogado porque creo que el derecho tiene que regir nuestras vidas. Y el derecho no es lo que a vos te gusta que pase, el derecho es lo que es mejor que le pase a todos. Y lo que yo había estudiado en Derecho es que nadie podía ser arrestado si no hay un juicio y un delito. Y las personas por las cuales yo presentaba recursos de habeas corpus no eran delincuentes, no habían cometido delitos y sin embargo estaban presos. De paso te digo que fracasábamos estrepitosamente porque los jueces rechazaban sistemáticamente los recursos de habeas corpus. Así que era un esfuerzo, pero con poco resultado. Los mismos jueces que años más tarde cambiaron de actitud mucho, ¿no? Lamentablemente. Hay una experiencia muy interesante. Durante la época del gobierno de Alfonsín tuvimos un problema, que es que Alfonsín, antes de asumir, había dicho claramente que iba a distinguir entre aquellos que habían dado las órdenes, los que la habían cumplido y los que cometieron excesos. En la práctica sucedía que los jueces arrestaban al barrer y en cierto modo había un justificativo. En el derecho tradicional se arresta a la persona que te va a buscar a tu casa. Es decir, Videla seguramente no mató a nadie, pero dio las órdenes para que pasaran. Pero entonces los arrestados eran los perejiles que iban eso trajo como consecuencia que había una enorme cantidad de procesados o de citados de distinta gradación y era muy difícil distinguir entre los que habían dado las órdenes y los que la cumplieron. Entonces sacamos una ley que se llamó de punto final, según la cual si una persona no era citada en 60 días, no podían ser citadas. Nosotros pensamos que el Poder Judicial se iba a comportar como se comportaba tradicionalmente, con prudencia. Pero fue al revés. Así como antes no te hacían un solo recurso de habeas corpus al lugar, ahora te arrestaban hasta los porteros porque tenían uniforme. Entonces, el efecto fue absolutamente distinto de lo que se esperaba. Y esto tiene que ver con
difícil previsibilidad que tiene la Argentina predecir cómo se va a comportar la justicia, porque oscila según, lo cual no es bueno realmente, ¿no? Fue muy criticada la ley de punto final. Sí, fue muy criticada, muy criticada la ley de obediencia debida también. En realidad, la ley de obediencia debida que se sancionó en el 86 es nada más que lo que Alfonsín prometió en la campaña, está en los diarios, está en la filmación de los discursos. O sea que lo que concretó la ley de obediencia debida lo que Alfonsín había anunciado. A mí no me gusta, y a Alfonsín no le gustó, ni nunca nos gustó que algún hipotético torturador haya quedado fuera de la ley. Pero tampoco vos a veces tenés que sacrificar algún tipo de convicción por una responsabilidad. O sea, Max Weber distingue entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Si vos gobernás con la ética de las convicciones, es posible que te estrelles. Si manejás con la ética de la responsabilidad y ejerces el poder responsablemente, podés lograr finalmente consolidar, por ejemplo, la democracia en la Argentina. Ninguna de esas dos leyes es producto de los alzamientos. Sin embargo, hay una confusión con eso. Y hablemos de esos momentos en los que un grupo de militares tuvo al país en vilo. Sí, en realidad la ley de... Hay que ir a los diarios de la época. El alzamiento de Rico, al que vos te referís, se produce un mes después de que Alfonsín en un discurso en Córdoba, en la localidad de Las Perdices, anuncia que se va a dictar la ley de obediencia debida. Estábamos trabajando en eso. Y está en los diarios de un mes antes de Semana Santa, está anunciada esa ley. Lo que pasa es que cuando se rinde Rico en Semana Santa, que lo rendí yo, y después Alfonsín fue a recibir el destacamento, se arma una operación de inteligencia de la propia Carapintada, de Rico y todo su equipo, y por los montoneros que apoyaban a Rico en Semana Santa. ¿Por qué? Porque si Rico conseguía la amnistía, que no la pudo conseguir, también salía Firmenich, que estaba preso, que era de los montoneros. Entonces había un acuerdo implícito de algunos montoneros con Rico de que Semana Santa tuviera éxito. Cuando fracasa Semana Santa, ¿qué pasa? Es una dura lección, porque Semana Santa fracasa porque hubo un gobierno que no cedió y porque la gente salió a defender la democracia en la calle. Es decir, antes de Semana Santa, en los golpes militares anteriores, la gente, cuando venía un golpe, iba a comprar fideos y a ver qué pasaba. En Semana Santa, en todas las plazas de la República, salieron a defender la democracia. Entonces, el triunfo de Semana Santa significa la decisión de un pueblo de ser el arquitecto de su propio destino. Y eso no era admisible, ni por la derecha, que siempre quiso e imaginó un poder militar detrás, custodio de las autoridades civiles, y de la izquierda montonera, que creía que la única forma de llegar al poder era matando gente. Entonces, la demostración en Semana Santa es que se puede consolidar la democracia con un pueblo movilizado y con un gobierno decidido a hacerlo, que es una durísima lección para la extrema derecha y para la extrema izquierda. Por eso, desde los dos lados, se trató de minimizar Semana Santa y decir que hubo una negociación. Porque si se instala en la gente que hay una negociación, la resistencia popular no sirve para nada. Esto fue un poco la... Recién dijo usted, lo rendí yo. Leí por ahí que usted tenía una lapicera en la mano y ellos, ¿qué tenían? Bueno, tenían algunas cosas más. No, lo que pasó fue lo siguiente. Rico en el sábado a la noche, de hecho fui porque Alfonsín me indicó que fuera, después de 2 horas muy duras de discusión,
Rico se dio cuenta que no tenía más espacio y me dijo, bueno, yo le voy a entregar la unidad mañana rendida. Déjeme que hoy vaya porque hay gente muy sobreexcitada y necesito tiempo para... Bueno, yo efectivamente me voy el sábado y le informo al presidente lo que había pasado. Rico le dice al general Ríos Sereñú, que era el jefe del ejército todavía, que iba a entregar el cuartel al día siguiente. Y cuando yo voy al día siguiente a recibir la unidad, que como vos decís tenía una lapicera, viene Rico con un grupo de gente armado hasta los dientes y me dice, usted me corrió con la vaina, porque yo sé que el gobierno está dispuesto a dar la amnistía y usted quiere pasar a la historia como el tipo que no dio la amnistía. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Le digo, pero usted sabe lo que está diciendo. Sí, a mí me dijeron que el gobierno estaba dispuesto a dar la amnistía. ¿Pero quién se lo dijo? Claro. ¿Quién fue a meter púa? ¿Quién fue la vecina que fue a meter púa? Porque algo pasó. A mí me lo dijo el intendente de San Isidro. Digo, pero usted se da cuenta, le digo, Rico, le aclaro que después el intendente de San Isidro lo desmintió a eso. Pose padre sería, ¿no? Sí, no, después, cuando trascendió eso, el mismo Pose dijo que él jamás le había prometido eso a Rico. Pero en ese momento el tipo me dice eso y le digo, pero usted se da cuenta de la diferencia que hay entre un ministro. Sí, me dice, pero a mí me están engañando y yo quiero que el presidente ratifique lo que usted me dijo. ¿Qué pasaba? Yo estaba con mi lapicera y mi asistente, estos tipos armados, y miles de personas a 300 metros que pugnaban por entrar. Si esta gente pasaba la valla, esto terminaba en una masacre. Entonces hablo con el presidente y coincidimos en que lo más factible era que fuera Alfonsín, para evitar la posibilidad de la masacre. Entonces voy de Campo de Mayo, me voy en helicóptero a la Casa de Gobierno, hablo con Alfonsín unos minutos, Alfonsín ya había anunciado que iba a ir, y pasó una cosa curiosa, fíjate vos. La Casa de Gobierno era un pandemonium. De golpe, Alfonsín ya se va y había desaparecido. No estaba Alfonsín. Entonces me pongo a caminar ahí entre el gentío y en la Casa de Gobierno hay una capillita. Estaba rezando. ¿En serio? Solo. Y después se fue y bueno, pasó lo que pasó. Llegó, Rico se le entregó la unidad militar rendida y después se escribió la historia de Semana Santa. Algunos la escribieron de una manera, otros de otra. La famosa frase, la casa está en orden, sigue, ¿no? No es hasta ahí solo. Claro, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Que no era poco, ¿no? Claro, porque fíjate vos, Silvina, que a veces no se estudia, no se reflexiona sobre el nivel de violencia que tiene la historia de la Argentina, desde los fusilamientos de Dorrego para adelante. Si vos te pones a recorrer la historia, los golpes militares, el bombardeo de Plaza de Mayo en contra de Perón, los fusilamientos después de la Revolución del 55. Trelew, masacres, muchas. Claro, y después lo terrible, lo más terrible de nuestra historia es la aparición del desaparecido. Paradójica frase, la aparición del desaparecido. Claro, es una figura por la cual 41 años después seguimos hablando de lo mismo. Claro, pero lo peor es que... La perversión, ¿no?, de hacer desaparecer a la gente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la desaparición es tan repugnante y tan tremenda? Porque el desaparecido es una biografía sin final. Es contraria a la naturaleza humana. Todo ser humano tiene una biografía que tiene un principio y un final. El desaparecido no. En el desaparecido le falta el final. Por eso el dolor no tiene final. Bueno, los deudos no pueden empezar su duelo nunca. Claro, porque es una biografía sin final. Entonces, tampoco el dolor tiene final. Es una de las cosas más crueles que se ha podido
crear en el género humano, ¿no es cierto? Y que llama la atención que teniendo todo el poder como tenían y que pensaban que eran eternos, no hubieran tenido la valentía de devolver cuerpos y decir, esto pasó con las personas, ¿no? Fue terrible, mira, es una época esa. ¿Podían haber hecho eso? ¿O requería juicio justo que no había? Claro, exactamente. Bueno, de alguna manera los recursos de Abascuerpo de los cuales hablábamos tendían a que apareciera la persona y que le hicieran un juicio como correspondía, ¿no es cierto? Pero la historia de esa década es tremenda. Fíjate vos, la historia de las desapariciones. Empezando antes del 76. Claro. La historia de las desapariciones de personas, que ya había pasado en democracia, en la época de Isabel Martínez, con López Rega en el Ministerio de Seguridad y de Bienestar Social, y jefe de la AAA, ya hubo más de 40 desapariciones en la Argentina. Y luego, durante la época de la represión descontrolada y cruel que tuvimos, también tuvimos episodios tremendos. Fíjate vos, ponen una bomba a los montoneros en Coordinación Federal, en el comedor. Ahí va a comer gente de todo tipo porque era un barato. Mueren 24 personas ese día en la bomba que pusieron los montoneros. Mataron a 24 inocentes. Y para que vos tengas una idea de la dimensión del tema, ahora en Rotterdam mataron un escándalo internacional y el EI mató a 24 también. Es decir, se mataron tanta gente como mataron los en el EI en Rotterdam. 30 días después, a 30 detenidos en Coordinación Federal, los llevan, los drogan, los matan con un tiro en la cabeza y los dinamitan en el Gran Buenos Aires. Eso vivimos los argentinos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo digo que estos episodios de tanta crueldad, de tanta dureza, de la única forma que vos podés evitar de que se repitan es si contás la historia completa. Si contás la historia completa, de manera de que a los chicos, que hoy son chicos, sepan que con matar y con la muerte no vamos a ninguna parte. Y esto creo que es lo que nos falta hoy en la Argentina, en esa historia Villiquen que te contaba que pasó. Volviendo a los 80 y Aldo Rico, ¿qué siente cuando lo ve hoy en día en la televisión hablando? Cuando ve a Aldo Rico, ¿tiene alguna sensación en particular? Si veo... ¿O lo ha visto en persona Aldo Rico luego? Sí, yo creo que Aldo Rico es un personaje bastante extraño. Por ejemplo, tiene toda la apariencia de un tropero rudo, comando, pero tiene es inteligente en su forma de manejarse. Yo digo un poco en broma que en realidad lo que Rico aprendió con nosotros fue que si quería llegar al poder tenía que hacerlo por los votos y no por las armas, porque cuando quiso llegar al poder por las armas, lo vencimos. Y después se acomodó, se hizo votar y fue intendente de Gran Buenos Aires. Así que creo que aprendió. Y no, tengo la experiencia de un hombre que se sublevó varias veces, con una mentalidad bastante autoritaria, inteligente. Por supuesto, nunca vamos a estar en la misma vereda política. Pero bueno, ¿sabes qué, Silvina? Para estar en política en la Argentina, tenés que tener un espíritu deportivo interesante. Sobre todo en la época en la que tuvimos un montón de presidentes en muy pocos días, donde también recurrieron a Horacio Jaunarena y luego Duhalde. El abuelo que cayó preso en el 49, ¿se podría imaginar que Horacito algún día iba a trabajar para, por ejemplo, un justicialista, ¿no? Un peronista? Nunca pensé que podía haber sido miembro de un gabinete peronista. Y es una experiencia de lo más interesante.
A ver. Sobre todo habiendo compartido, bueno, yo obviamente tengo una cura radical y soy radical y seguiré siéndolo. Pero los radicales viven el poder como una tragedia, es una tragedia. El poder es terrible, están siempre tensos pensando en lo que pueden hacer y no pueden hacer. Es una tragedia realmente el poder para los radicales o para muchos radicales. Es incómodo, es mejor ser oposición. Es incómodo, es una tensión permanente en lo que es y el deber ser, ¿no es cierto? Un típico hombre de estas características era Roque Carranza. El peronismo le ve más como una fiesta al poder. No es ni malo ni bueno las dos cosas, son características diferentes, ¿no es cierto? Pero debo decir que para mí Duhalde fue un gran presidente y que nunca tuve la menor sensación de que me desconfiaban, pese a que era radical. Y siempre tuve la aceptación de las cosas que yo proponía sin el menor margen de duda. ¿Será porque ya había pasado muchos exámenes en los que había demostrado previsibilidad, estabilidad? Hay una frase suya que me gusta de la época en la que tuvo que ser ministro de Defensa de Alfonsín, que decía, bueno, si había uno que no podía perder la cabeza, ese era yo. ¿Es tal cual esa frase? Sí, es cierto, esa era una cosa que yo tenía conciencia de eso. Hay una frase de Kipling en el Sí, si puedes conservar la cabeza cuando a ti todos la pierden y te llenan de reproches. Y yo sabía que había un tipo que no podía perder la cabeza y era yo. Perder la cabeza era perder el equilibrio. Claro. Y entender, ¿sabes qué? Silvina, que yo estoy profundamente convencido y a veces cuando vos ves ciertas actitudes del kirchnerismo, por ejemplo, se contradicen. La democracia se diferencia del autoritarismo en que no es una arbitrariedad por otra igual, pero de sentido contrario. ¿No es cierto? El autoritarismo consagra la arbitrariedad. El tránsito, un demócrata tiene que entender que no es lo mismo pero al revés, sino que es el respeto a las reglas de juego. Creo que en la Argentina lo que nos está pasando es que nos estamos olvidando bastante frecuentemente del ordenamiento jurídico. Y entonces tendemos más a hacer lo que nos parece que a hacer lo que nos ordena el ordenamiento jurídico. Si vos ves ahora, por ejemplo, hoy, para venir para acá, o cualquier día de la semana, cortan calles. Avenidas. Yo me acuerdo, por ejemplo, y todas estas cosas cómo inciden, con el famoso tema de las pasteras en Uruguay, vos te acordás que se cortaron los puentes. Es un delito. Te guste o no que pongan pasteras en Uruguay, vos no podés cortar un puente. Por la libre circulación. Claro, porque está consagrado legítimamente. Y el que corta un puente está cometiendo un delito. La gente que estaba cortando el puente de Gualeguaychú estaba cometiendo un delito. Sin embargo, el presidente de la República, que teóricamente es el que tiene que respetar como nadie las leyes, apoyaba el corte del puente. ¿Te das cuenta? La máxima autoridad de la República apoyaba a gente que estaba cometiendo un delito, más allá de que te guste o no la pastera. ¿No es cierto? Uno puede adherir a la protesta, pero no al corte del puente. Por supuesto. O sea, apoyar absolutamente a un pueblo. Lo que hubiera correspondido es usar la vía diplomática y todo lo que fuera posible dentro de la ley, ¿no es cierto? Pero los que estaban cortando el puente estaban cometiendo un delito. Entonces vos no podés, si sos presidente de la nación, apoyar a gente que está cometiendo un delito. Pues, sobre todo si sos abogado, porque además Kirchner era abogado. Pero bueno. Muchos presidentes abogados. Estaba pensando en las pasiones de la vida que no solo se circunscriben a la política, ni al armamento o al desarme o a la defensa en general, y a la pasión de Ana Dana, mujer de toda la vida, por la lírica, ¿no?
y esta idea de dar lugar a los más jóvenes. Sí, vos sabés, a mí me encanta la lírica, la ópera, me gusta mucho la música, y el político tiene una tendencia a meterse absolutamente en política y perdés noción de la diversidad. Y uno de los antídotos para eso es tener otros gustos, otras cosas, ¿no es cierto? Y con Ana compartimos esa idea, y en la Argentina había un problema, y es que los cantantes líricos de la Argentina no tenían dónde cantar, porque el único ámbito era el Colón, y en el Colón se contrataba mucha gente del exterior. O sea que no había un lugar para el cantante argentino, o por lo menos el suficiente. Entonces fundamos una institución que se llama Juventus Lírica, que ya tiene 19 años, y que es el ámbito que le da espacio a los jóvenes argentinos que tienen excelentes condiciones para que se muestren. Además, la ópera nació como algo popular. ¿Por qué no sería popular, no? ¿Por qué solo encerrarla Claro. en algunos coliseos del mundo? Bueno, nosotros desde siempre, desde hace 20 años, estamos haciendo temporada de ópera en el Avenida. Ya pasaron más de 700 cantantes. Qué placer, ¿no? Se le ilumina la cara cuando habla de eso. Sí, que es maravilloso. Su hija también está involucrada en esto. ¿Eh? Su hija también es parte. Mi hija también está dando, sí, María es una trabajadora también, y ya dirigió varias veces, tuvo varios premios, y ahora está dando en el Conex una versión de Cenicienta, de la ópera de Rossini de Cenicienta, que la pasó al español, respetando las partituras de Rossini, y la hizo para chicos. Qué lindo. Así que es una verdadera delicia lo que está haciendo en el Conex los sábados. Y bueno, y Ana está preparando Turandot para agosto. Y realmente imagínate vos, gente que no tenía ámbito para lucirse, y de golpe vos le das la posibilidad de una sala como la Avenida, con orquesta del Colón abajo, y a precios accesibles para la gente. Y bueno, de ahí han salido gente que hace más de varios años que está en Europa. Por ejemplo, Virginia Tola, que cantó con nosotros por primera vez el Valor de Sevilla, está cantando con Plácido. Y cada tanto viene a cantar con las elegidas al Colón. Exactamente. Y así muchos más, ¿no es cierto? Casualmente, en una revista especializada de ópera italiana, le preguntaban a una de las personas que habían salido de nosotros y estaba cantando en la Scala de Milán, ¿por qué razón venían tantos argentinos exitosos de Europa? Y dice, bueno, porque existe Juventus Lírica, porque es una manera de que aparezcan talentos. Qué maravilla. ¿No es cierto? Fíjate vos, Silvina, que en diciembre se audiciona, los chicos audicionan para la temporada siguiente. Este año tuvimos 250 postulantes, de Chile, de Brasil y de Argentina naturalmente, para los elencos de este año. Así que, no, es una obra maravillosa, y es posible. No todo en la vida es defensa, a veces es protección, y ustedes lo están haciendo. Si tuviera que completar esta oración, Horacio Jaunarena, cada noche... Piensa lo que puede pasar mañana, piensa si se puede dar algún consejo en algún sentido, piensa cómo se va a financiar Juventus Lírica también. Y bueno, y me ha tocado en la vida tantas cosas. Por ejemplo, esta historia de presentar recursos de habeas corpus y ser acusado de ser, digamos, filocomunista o filo montonero, filo guerrillero, lo que fuere,
Y luego el ministro de Defensa se le acusó de protector de milicos, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que yo tengo para mi tumba, porque antes también, cuando era concejal en Pergamino, cuando lo mataron a Rucci, yo tenía que decir un discurso y decía un discurso fustigando a los montoneros. Pero después cuando desaparecía Silvio Frondizi, mataban a Silvio Frondizi, tenía que hacer un discurso fustigándolo a López Rega y a todos los asesinos que tenía alrededor. Entonces me amenazaban sucesivamente los montoneros o la extrema derecha. Y yo tenía, no una noche, pero en mi epitafio, decía: aquí yace Horacio Jaunarena, víctima de un tremendo malentendido. Así que bueno, pero así estamos.